Muy buenas a todas, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Moisés Vega y en el vídeo de hoy volvemos a hacer una comparación entre un artículo, un precepto regulado en la Constitución y en este caso nos salimos un poco del Estatuto de Autonomía y nos vamos a la Ley del Consell, que es realmente quien lo desarrolla. Vamos a hablar, del decreto ley. Decreto ley, ya hablamos en su día de la iniciativa legislativa, de los decretos legislativos, pues ahora tocaba. El segundo acto normativo con fuerza de ley que puede dictar el gobierno del Estado o el gobierno, en este caso de la Comunidad Valenciana, es el decreto ley. ¿Quién ostenta la potestad legislativa? Sí o sí, les Corts o las Cortes Generales, la Asamblea Legislativa, el Parlamento, ¿vale? A pesar de todo esto. A pesar de que puedan delegar en el gobierno para que dicte un decreto legislativo o a pesar de que el gobierno pueda dictar estas normas que son provisionales y que después tendrá que convalidar el Parlamento, bien sea el del Estado, bien sea el de la Comunidad Autónoma. ¿Sí? Nos vamos primero al artículo 44 del Estatuto de Autonomía y nos dice: igualmente el Consell en casos de extraordinaria y urgente necesidad, extraordinaria y urgente necesidad, extraordinaria y urgente necesidad. Y diría yo, vais a ver que la regulación en uno y en otro es igual, por eso voy a ir pasando de una a otra. Quien considera que sea extraordinaria y urgente esa necesidad, el gobierno, vaya, ¿sí? Al final, echa la ley, echa la trampa o todo tiene su truco. Da igual, aquí estamos para un examen tipo test. Ok, pues en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar el Consell, en este caso, disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos leyes sometidos a debate y votación en les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución española. Es decir, aquí, al igual que veíamos en los decretos legislativos, nos manda directamente a la Constitución. Explica un poquito más y nos manda a la Constitución. De hecho, en la Ley del Consell sí que se desarrolla en el artículo 58 los decretos leyes, decreto ley, pero vais a ver que la regulación, lo podéis comprobar, la regulación, lo tenéis en un documento que os he dejado en la descripción, es exactamente igual o prácticamente idéntica a la que tenemos en la Constitución. ¿Sí? Extraordinaria y urgente necesidad, una norma que es provisional, que posteriormente tiene que convalidar o derogar la Cámara correspondiente. ¿Por qué mayoría? Por mayoría, has dicho absoluta, ¿verdad? Lo estás pensando, que es absoluta. Es un fallo que cometemos todo el tiempo. Mayoría absoluta, leyes orgánicas. El decreto ley no requiere de mayoría absoluta. ¿No? ¿Seguro? Te vas ahí a la ley, lo miras. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. ¿Sí? Pregunta trampa que han hecho un montón de veces, que van a seguir haciendo. ¿Sí? Ley orgánica mayoría absoluta. Decreto ley no requiere mayoría absoluta. Vale, vamos a la regulación. Primero en el Consell, la Ley del Consell, artículo 58, luego en el artículo 86 de la Constitución, aunque vais a ver que es igual. Dice: conformidad con la habilitación conferida por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consell podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que no podrán afectar. Ahora vamos a ver a qué no puede afectar, porque igual que hacíamos antes, vamos a hacer un cuadro comparando lo que dice la Ley del Consell con lo que dice la Constitución y vais a ver que es más parecido de lo que en un principio te puedas pensar, ¿vale? Ahora después vamos a eso. Dice: los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en les Corts sobre su convalidación o derogación dentro del plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. Con lo cual, convalidación o derogación dentro de los 30 días siguientes. Vamos a ver qué dice la Constitución, que es que dice lo mismo. Artículo 86 dice: en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que adoptarán la forma de decretos leyes, que no podrán afectar. Ahora después vamos a eso, de momento me lo salto. Y punto 2, dice: los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en plazo de 30 días. Como ves, lo más importante lo tenemos aquí. Extraordinaria y urgente necesidad, provisionales, norma provisional y que tiene que convalidar o derogar la Cámara correspondiente, bien sea el Congreso, bien sea el les Corts, en 30 días. Y incluso yo me pondría por ahí, no mayoría absoluta,
¿vale? Porque es que lo preguntan a veces y nos liamos. Vale, esto es lo fundamental, como veis se repite, tanto en una legislación como en la otra. Voy a un detallito y luego vamos a las restricciones, ¿vale? Voy a un detallito. Dice, artículo 86.2, hemos leído, convocado al efecto si no estuviere reunido. Convocado al efecto si no estuviese reunido. Si no estuviese reunido, se le convoca. Sin embargo, por ahí tenemos en otro artículo que la Diputación Permanente también puede convalidar o derogar el decreto ley. Y entonces, ¿cómo es eso? Si no está reunido, significa que está de vacaciones, efectivamente, fuera del periodo de sesiones, ¿sí? Fuera de los periodos ordinarios de sesiones. Puede pasar eso o puede pasar que esté disuelto. Si está disuelto, no se le puede convocar porque no existe, se ha disuelto. Y quien tendrá que convalidar o derogar ese decreto ley, esa norma provisional en esos 30 días, será la Diputación Permanente del Congreso. ¿Sí? Esto ya es pa' nota. Es pa' nota, esto no lo tenemos aquí en este artículo regulado expresamente, pero en realidad de una manera indirecta sí que nos lo dice. ¿Vale? Si no está reunido se convoca, si no está reunido significa que no se ha disuelto, simplemente están de vacaciones, ¿vale? Y entonces se le convoca. En cambio, si está disuelto, lo tendrá que realizar la Diputación Permanente. Vale, vamos a las restricciones. Ok, teníamos primero la ley del Consell, teníamos después la Constitución española, en concreto el artículo 86 aquí y el artículo 58 de la ley del Consell. Pues dice el artículo 58 de la ley del Consell que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat. Lo voy a poner aquí, ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat. Vale. Tampoco podrá afectar al derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos establecidos tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y además tampoco podrán afectar al régimen electoral general de la Comunidad Valenciana. ¿Y qué dice el Estado, qué dice la Constitución en su artículo 86? Que esos decretos leyes no podrán afectar, dicen 86.1. No podrá dictar disposiciones legislativas, provisionales, que no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Lo voy a poner aquí. Instituciones básicas del Estado. Ostras, pero si es el mismo. Instituciones básicas de la Generalitat, instituciones básicas del Estado. Comparamos y nos damos cuenta de que al final, con estudiarlo una vez es suficiente. Ostras, qué genialidad. Vale, además, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero. Claro, aquí nos hablan solo de la Constitución, no del Estatuto de Autonomía, pero al final es lo mismo, derechos, deberes y libertades. Ostras, qué bien. Y además, al régimen de las comunidades autónomas, ese lo he puesto aquí, bueno, si no te gusta, cámbialo, no te lo pongas igual, pon aquí que cierre y aquí deja nada, hazlo como quieras, ¿sí? Háztelo a tu manera, háztelo de una manera que parezca que nace de ti, porque así lo vas a reproducir en el examen de una manera mucho más sencilla. Y, por último, régimen electoral general. Dice, ni al derecho electoral general. Y, como te digo, cuando comparas te das cuenta de que al final, si te lo estudias una vez de manera comparada, estás ahorrando tiempo. Y algo que parecía, si no imposible, sí al menos muy, muy, muy difícil de llegar, pues, oye, pues a lo mejor no es para tanto, ¿sí? Decreto ley, extraordinaria y urgente necesidad, normas provisionales que se tendrán que convalidar o derogar en 30 días y que no pueden regular, y que no requieren de mayoría absoluta para esa convalidación. Ok, pues no me enrollo más, como siempre, si te resulta interesante, si te sirve de cara a tu oposición, comparte, suscríbete, dale a la campanita, comenta y sobre todo, muchas gracias y mucho ánimo.